Cristo es de todos el Señor. Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Caminando con Dios. Hoy es el primer domingo del mes de marzo, que ya estamos iniciando al tercer mes, y muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por poder iniciar el programa del día de hoy en esa transmisión especial a través de Zoom y retransmitido a través de Estéreo Fe y sus diferentes plataformas. Esta mañana tendremos el privilegio de escuchar el testimonio de vida del pastor Edras Mejía. Y mientras llega ese momento de conversar con él, vamos a entregar el programa en las manos de nuestro Padre Celestial para que Él sea el que nos guíe en el transcurso de este programa. Amantísimo Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida, la salud y todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias, Señor, por permitirnos iniciar nuevamente una semana, un nuevo día y un nuevo programa Caminando con Dios. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y que todo lo que conversemos en este programa, Él pueda transformarlo en palabras especiales que puedan escuchar las personas que están en sintonía de Estéreo Fe. Señor, que tu Espíritu Santo obre el milagro de acercarnos más a ti, de poner en nuestro corazón el deseo de estar siempre temprano por las mañanas para tener ese contacto temprano contigo, Señor. Te lo pedimos no por nuestros méritos, sino que por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como decía, esta mañana es una mañana especial porque hacemos conteo regresivo y empezamos a acercarnos a la fatídica fecha del año pasado, 2020, un año inolvidable en experiencias personales y en experiencia a nivel mundial, cuando escuchábamos las noticias alrededor de la pandemia del COVID-19 y no lo veíamos que iba a ocurrir algo tan cerca. Hemos escuchado cualquier cantidad de noticias relacionadas con esto de los virus que se desarrollan en la zona de China, esas zonas, y se hablaban muchas bromas en un momento determinado sobre la mutación de este virus, cómo surgió y todo. Y empezó mucha gente, nosotros por decir, hemos hablado con muchos pastores para dar un entorno. Y hay ciudades cosmopolitas en las cuales hay una diversidad de ciudadanos de diferentes países, personas de diferentes países. Y en esa comunidad uno puede visitar hermanos de diferentes nacionalidades, valga la redundancia, y en las cuales las costumbres son distintas a nuestras costumbres. Entonces, nosotros somos catrachos y los catrachos, como plato típico ahora que se enarbola es la famosa baleada. Y usted va y le ofrece una baleada a un dominicano y de primas a primera se va a meter en problemas, ¿no? O a un puertorriqueño o a un europeo, literalmente es algo, ¿quieres una baleada? Tal vez uno emocionado queriendo invitarle a comer, ¿no? Y entenderá otra situación. Entonces son situaciones culturales. En la zona de Asia, específicamente en China y todo, esto de comer diferentes tipos de animales y animales rarísimos, para nosotros, los de esta zona, en muchas partes del mundo, consideramos de que es asqueroso y muchas situaciones que no lo haríamos. Y juzgamos. Así que cuando empezamos a escuchar el año pasado, en este periodo de tiempo, o antes, de que en China se comieron un murciélago y a raíz del murciélago vino esto del COVID, pues nos pareció gracioso. Y habían memes y habían caricaturas y todo, y las conversaciones, fijado lo que pasa por estar comiendo comida. Bueno, incluso
hubieron muchas situaciones negativas en nuestro país con relación a restaurantes chinos. Por darle una idea, que hubo ese tipo de cazabrujas, ¿no? El cazabrujismo en un momento determinado. Hubieron varios restaurantes, bueno, los restaurantes chinos a nivel mundial sufrieron las consecuencias en cuanto a que la gente ya no quería ir a comer a esos lugares. En nuestro país fue un caso interesante, un restaurante que fue la policía o alguien denunció alguna situación como esas y fueron a revisar los freezers de ese restaurante y se encontraron unas osamentas, no los huesos, sino que partes de algunos animales, y dijeron que era carne de perro que estaban vendiendo, y eso lógicamente acabó con la reputación de ese restaurante, que tuvo que invitar a muchos personajes de los medios de comunicación de Honduras para tratar de restaurar el nombre del restaurante. Así que fueron muchos influencers a comer, a ver y ver las instalaciones, y al final el estudio llevaron porque no tenemos en nuestro país laboratorios para saber qué tipo de carne es lo que usted come carne, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Y tuvieron que ir, no sé si a El Salvador o fuera del país, y no sé cuánto tiempo tardó al final el dictamen de decirle que la carne era carne de cabro. Carne de cabro. Pero la reputación de los restaurantes chinos cayeron. Y así que mucha gente ya se abstiene de comer en restaurantes chinos a raíz de eso del COVID-19 surgido en China. En nuestro país, si lo hablamos cronológicamente, estamos a una semana cuando se decretó el confinamiento de nuestro país. 16 de marzo, no lo olvido. Y eso lo voy a comentar el próximo domingo. El por qué no lo olvido, aparte de que nadie tampoco lo olvida aquí en nuestro país. Pero ya habíamos visto lo que estaba ocurriendo en diferentes países de Asia inicialmente, la zona de China, la zona Wuhan, donde se originó este virus, y vimos cómo se fue expandiendo alrededor del mundo. Cada país iba dando sus datos estadísticos, y hoy nuevamente vamos a compartir datos estadísticos porque esto continúa. A pesar de que ya está la vacuna, y de eso es otro cuento, vamos a mencionarle que continúan los 192 países contaminados con el COVID-19, y la cantidad de personas infectadas a nivel mundial, voy a hacer un recuento y revisar para la próxima semana estos datos, en la actualidad son 116.549.031 personas infectadas con el COVID-19. 116.549.031 personas contagiadas con el COVID-19. Y de esa, la cantidad de muertes son de 2.588.843 personas. La próxima semana vamos a hablar un poco más sobre el tema, ya que hoy estaremos en esa fecha en la cual nuestro país ingresó a eso del confinamiento, la famosa cuarentena, y el sueño de cada uno de nosotros, que esto iba a durar 40 días, 2 meses, conforme iba avanzando el tiempo, y así sucesivamente, y estamos ya por cumplir un año. Ha menguado de alguna manera en algunos países con la situación por parte de lo de la vacuna, parte por la educación, que sin querer queriendo hemos tenido que vernos obligados a seguir el utilizar la mascarilla, el distanciamiento social, el lavamiento de manos y guardar las medidas de bioseguridad al máximo para evitar el contagio nuestro y de nuestros familiares. Todavía existen personas que no creen
hasta que no ocurre una situación de estas de manera cercana. Por eso nosotros hemos insistido. Y algunos me dicen, pero hermano, ¿no es usted muy alarmista? ¿Por qué sigue usted dando estos datos estadísticos y todo? Porque hay una u otra persona que todavía no cree en esta situación. Al igual que tenemos más de 2000 años llevando ese mensaje de salvación y vida eterna del advenimiento de Jesucristo a la tierra. Y muchos no creen en las situaciones que como cristianos vivimos. Y tenemos que seguir haciendo ese llamado para esa experiencia personal. Por eso en un momento determinado hago cuadros comparativos en cuanto a lo que es el virus del COVID-19 y lo que es el mensaje del advenimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas personas alrededor del mundo que tenemos más de 2000 años de estar llevando mensaje desde los discípulos hasta la actualidad, porque cada uno de ellos creía que en su tiempo de vida, iba a ser de ellos los que podrían ver la venida de nuestro Padre Celestial. Que iba a acabar todo lo negativo del mundo. Y han pasado ya 2000 y tantos años de eso. Y decimos nosotros, si en 2000 y tantos años ya debería todo el mundo saber acerca de Cristo, pero usted y yo sabemos de que no es así. Ahora, con eso de las redes sociales, y yo sigo llevando esta parte paralelamente, nos permite llegar a miles de lugares que de otra manera no estuviéramos llegando, sino es a través de la tecnología. Así que podemos saber que en este momento, allá en China, alguien que hable en español podría estar viendo la señal de Stereo Fe, escuchando o viendo a través de Facebook Live el mensaje que estamos dando. Y dirá, ¿de qué está hablando este hombre? Y cuando escuchará el mensaje de hoy, va a poder cambiarle su vida. Hay países y lugares en el mundo de que el ser humano no ha ingresado y hay poblaciones que viven en esos lugares. Sudamérica es uno de esos lugares. Si hablamos de la zona del Amazonas, aún a pesar de toda la devastación que se ha hecho en esa zona, hay comunidades que todavía nosotros, la civilización, no ha ingresado a esos lugares y viven como han vivido cualquier cantidad de tiempo, alejados de la civilización. Así que por ello voy a insistir con esto, porque algunos no lo entienden, algunos no lo creen, a pesar de que ya casi tenemos un año que debemos de guardar las medidas de bioseguridad. Y más en nuestro país, donde existe la situación que vivimos cada uno de nosotros por no haber tenido contacto con nuestros familiares, pero están en diferentes partes del país. Y añoramos ese momento de llegar. Y hemos encontrado familias y testimonios en los cuales hacía casi un año no se miraba un familiar y fueron y se acercaron y se encontraron, se abrazaron con aquel regocijo por encontrarse después de este tiempo y se contagiaron con el COVID-19 porque el traslado de tiempo-espacio para llegar a la casa del familiar que no habían visto, en el camino se contagió. Así que por ello, la insistencia, y vemos que ahora hay mutaciones del virus y todo, pero la vacuna ya está rondando cerca de nuestro país. O sea, usted sabe, cuando hablamos de nuestro país, qué tan cerca puede estar, sin entrar en detalles, ¿no? Así que recién se va a firmar con la primera, si no me equivoco, la farmacéutica rusa, para tener X cantidad de vacunas. Para que llegue a usted y a mí, tardará algún tiempo. Pero esa es otra historia
Y en ese momento dependemos cada uno de nosotros de lo que podamos hacer para mantener las medidas de bioseguridad para beneficio nuestro, para beneficio de nuestro entorno familiar y el beneficio de no contaminarnos. Los costos son altísimos. Uno ha visto películas y nunca nos hubiésemos imaginado lo que está ocurriendo. Ingresar a un hospital, dice uno, ¿cuánto costará al estar contagiado? Se habla de que lo primero, si usted, hospitales públicos colapsados, va a un hospital privado y el depósito mínimo que están pidiendo son de 500,000 en adelante hacia arriba. Una noche de hospital con oxígeno, si se va, la capacidad económica que podamos tener. Entonces hay una suma y resta de situaciones que debemos de tomar en cuenta para no correr riesgos. Sabemos que nuestro Padre Celestial nos protege, que Él está con nosotros. Pero debemos de ponernos de esa parte, ¿cierto? Al igual que la vida del cristiano, no llega a ir a zonas donde la tentación le puede abrumar a usted y caer en pecado. Entonces, si uno sabe que es débil en la carne en algunos aspectos de la vida espiritual, no se va a acercar a zonas donde usted puede correr el riesgo de caer en pecado. Lo mismo está ocurriendo con esto del virus. Como reitero, la diferencia con la vida personal y espiritual es de que si cometo pecado, si muero en pecado, voy a ser yo el afectado. Y no voy a afectar a nadie más. Pero si me infecto del COVID-19 por un descuido, puedo contagiar a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, X, Y cantidad de personas. Recuerden que una persona que se contagia con el COVID-19 puede como mínimo contagiar a 10 personas. Por eso en los datos estadísticos uno cree el 90%, por decirlo, y súmele un 10% adicional. En nuestros países de Latinoamérica, súmele hasta un 30, 40, 50% adicional de la realidad que nos dan las informaciones gubernamentales. No solo en Honduras, a nivel de Latinoamérica, desgraciadamente, porque estamos acostumbrados a maquillar. Hay países que se han descubierto esta situación de que empezaron a aplanar la curva y era porque no estaban dando los datos estadísticos, estaban haciendo menos cantidad de hisofados, de exámenes, y entonces, wow, ya lograron esa estabilidad. Pero la realidad fue otra cuando se veía la cantidad de muertos y contagiados que estaban existiendo. Bueno, dejamos aquí lo del COVID-19 y hoy creo que me he tomado un poquito más de la cuenta del tiempo porque soy un comunicador social y he visto y seguido la trayectoria de este virus y lo que ha ocurrido a nivel mundial y los rebrotes y toda la situación que todavía en nuestro país, todavía vamos en la primera ola, la primera curva, no es ni la segunda ni la tercera que están viviendo otros países. Bueno, lo dejamos ahí. Usted sabe, hermanos, amigo y hermano, que debe cuidarse con relación al COVID-19. Vamos a hacer un paréntesis en la parte musical para, equivocándome de tecnología, para poder compartir un himno y luego iniciaremos nuestro conversatorio con nuestro invitado del día de hoy, el pastor Esdras Mejía. Así que vamos con la magia de la tecnología a compartir lo que sería este canto para poder meditar musicalmente hablando con el mensaje que también hay para nosotros a través de la alabanza. Mientras compartimos, el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana.
cómo vienes otra vez. Borracho. Ya son las 11 de la noche. Te he estado esperando desde las 5. Nuestro hijo y yo no hemos comido, esperándote a ti con la comida. Ya me tienes harto, ¿sabes? Suéltame. Déjame tranquilo. No te vayas. ¿Por qué me haces esto, José? ¿Por qué? Déjame tranquilo, dame. Tú no los quieres. Sábado me arreglo temprano, como de costumbre, corriendo de aquí para allá, tocan a mi puerta. Perdóneme, querido amigo, le pudiera ayudar. Mi esposa hoy junto a mis hijos se alejan de mí. Yo noto como de costumbre, cada sábado visitas tu iglesia y el amor y la felicidad siempre están en ti. Yo le digo, yo soy adventista del séptimo día, formo parte de su pueblo, confiado estaré, espero en él, que en Cristo está la salvación. Yo soy adventista del séptimo día, y en la prueba nada temeré, por él viviré, mi fe está en él. Hoy en Cristo está tu salvación. Amigo, entiendo tu llanto, te presento a Jesús. Él siempre está de tu lado, será tu salida. Partimos con rumbo a la iglesia para juntos adorar. Llegando se sienta a mi lado con tantas preguntas. Jesús, Él es la respuesta, era el mensaje de esa mañana. Y ahora juntos para concluir, te invito a cantar. Yo soy adventista del séptimo día, formo parte de su pueblo, confiado estaré, espero en él, que en Cristo está la salvación. Yo soy adventista del séptimo día, y en la prueba nada temeré, por él viviré, está en él. Hoy en Cristo está tu salvación. Y 2 años han pasado sin saber dónde mi amigo está, y yo siempre seguiré cantando en su iglesia de su amor sin cesar. De repente a lo lejos no lo podía creer, mi amigo hoy regresó, su familia a su lado con sonrisa y llorando, me abraza y alegre me dice: yo soy adventista del séptimo día, formo parte de su pueblo, confiado estaré, espero en él,
que en Cristo está la salvación. Yo soy adventista del séptimo día, y en la prueba nada temeré, por él viviré. Hoy en Cristo está tu salvación, tu salvación. Yo soy adventista del séptimo día. Podemos dar testimonio nosotros en nuestro barrio, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Podemos servir de inspiración a otros. Es lo que nos dice este canto. En este momento de crisis que vivimos, la violencia intrafamiliar se ha disparado en más de un 400% en nuestro país, solamente en nuestro país. Pero como decimos, este es otro tema que vamos a tratar en otros programas. En esta mañana tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros al pastor Esdras Mejía. Dios tiene un propósito para que Él esté con nosotros en esta mañana. Le damos la bienvenida, pastor. Está en una zona muy calurosa, según me dice, la zona más calurosa de la zona sur del país. No, bienvenido, pastor Esdras, a Caminando con Dios. Buen día. Muchas gracias, hermano Elvin. Que Dios me le bendiga a usted, a toda la audiencia también. Que Dios les bendiga en gran manera. Un gusto. Hoy estoy en San Marcos de Colón. Algunas personas conocen y es la única parte fresca de Choluteca. Así que yo siempre lo he dicho y lógicamente también así lo dicen los comunicadores, es el oasis del sur. Así que les saludo de San Marcos de Colón en esta ocasión. Mi distrito es desde San Marcos de Colón, llega a parte de la ciudad de Choluteca y recorre todavía para el lado de Orocuina. Así que un poquito extenso y esta es la zona fresca que nos toca disfrutar. Buenos días, gracias por la invitación. Si ustedes ven al pastor Mejía, no está igual que yo en la comodidad de su hogar ni nada, sino que está en un set especial, está dentro de su automóvil. Le hacía el comentario de que tuvimos un hermano en Estados Unidos que nos acompañó en los primeros programas antes de transmitirlo a través de Stereo Fe, y lo hizo desde su automóvil manejando y nos dio una panorámica. Vamos a llegar a este punto, es esta campaña, dice ahorita en este momento en esa zona, por eso se encuentra. Cuéntenos más por su sed ahí, está durmiendo ahí, viviendo, lo corrieron de la casa o algo por el estilo. No. Bueno, yo radico en Choluteca y esta semana hemos estado en San Marcos de Colón en campaña. Ayer la terminamos también con un programa muy especial. Hago mención de un solo de ello. Hicimos un programa muy bonito porque cerramos campaña, tuvimos presentación de niños y también hicimos una conmemoración, un reconocimiento, en primer lugar a Dios y también a la vida de dos personas especiales acá en San Marcos de Colón. A algunas personas quizás puedan conocerles a ellos. ¿Por qué especial a dos personas? Ellos recientemente acaban de cumplir 100 años. Entonces tenemos a dos hermanos de la iglesia, de la sociedad samarqueña también, cumpliendo 100 años. Así que ellos conocieron el mensaje allá, uno en el 1961, un hermano que se llama Ignacio Molina, más conocido como Nachito Molina, y nuestra hermana Maura Amador. Así que ellos ya tienen 100 años y ya van avanzando los días después de los 100 años también. Así que enhorabuena para poder realizar en vida el reconocimiento a ellos, porque desde 1961 y 1965 ellos entregaron su vida a Cristo Jesús cuando el mensaje llegó aquí a San Marcos de Colón, y desde entonces, nos decía hermano Nachito, no he perdido ningún sábado.
Solo ahora en esta época de la pandemia es que dejamos, cuando el templo se cerró, de asistir, pero Dios sabe que siempre he estado en pie. Y sin duda alguna, sus hechos, su tiempo, tanto de los dos con sus familias, así lo demuestran. Y ambos tienen familia dentro del ministerio, ahí mismo en las iglesias de Tegucigalpa también, algunos hermanos conocidos, hijos de ellos, como por ejemplo el doctor Jorge Molina es hijo del hermano Nachito, la hermana Paula Molina es hijo de ellos también. Ah, por ejemplo, el pastor Juan Carlos Díaz está casado con una hija de la hermana Paula. eh, Así que, y ahí se va extendiendo, ¿verdad? En los Estados Unidos también lo está, por parte de la hermana Maura. Está, por ejemplo, en la iglesia como mi abuela, algunos hermanos como la hermana Reina Martínez. Está también el hermano Lindolfo Martínez, Plutarco en la iglesia de Tepeyac, en fin. Así que ahí se va extendiendo y ayer tuvimos esa programación muy especial. Así que al estar en San Marcos de Colón, pues no tengo mi lugar en mi casa, así que lo estoy haciendo desde el auto para no, ¿cómo se llama?, tan temprano despertar a alguien, ¿verdad?, poderle afectar. Así que esa es la razón. Y La familia, solo quería consultarle, ellos son dos familias distintas o son parejas, ¿no, verdad? No, son dos familias distintas. Okay, es el... Sí. Que lastimosamente sus cónyuges ya fallecieron hace un tiempo, pero ellos se han mantenido y ahí están. Gracias a Dios los tenemos vivos. Amén. Longevidad. Y es parte de algunos datos también de adventistas de algunas partes del mundo. Argentina es uno de ellos que tiene un nicho de una zona casi similar a la zona de San Marcos de Colón en temperatura y todo, y adoptaron el régimen pro salud. Esa comunidad adventista que es un hito a nivel mundial, tengo entendido. Bien, pastor, este domingo Dios tiene un propósito para que usted esté con nosotros. Hay miles de personas que van a escuchar en su momento, estarán escuchando en este momento el programa, y otros que lo verán a través de las diferentes plataformas cuando ingresen a curiosear, por decir, y van a escuchar el testimonio de vida suyo. Así que para nosotros, como miembros de iglesia, por lo general vemos al pastor desde el púlpito liderando la junta de iglesia, pero no vemos la vivencia y cuál es esa trayectoria de vivencia que tiene un pastor. Así que le voy a invitar para que comparta con nosotros su historia de vida, de su infancia, de dónde es, cuántos hermanos es el entorno familiar, ese detalle hasta su primera etapa antes de entrar a la escuela. O sea, su infancia neta. Muy bien. Tengo que resumir todo porque la verdad que sí tengo bastante. He tenido la oportunidad de compartirlo con algunos jóvenes también y algunas personas, ¿no? Yo nazco de la vida de mi padre, José María se llama él, José María Mejía. Él es originario de una zona fronteriza entre Honduras y El Salvador. Él es hondureño. Él fue militar y en su tiempo, cuando él decide dejar la milicia, pierde muchas cosas, ¿no? Ya tenía un alto rango dentro del ejército. En ese tiempo que él está en esa lucha de entregarse al Señor, conoce a mi madre, una joven, Marina Damas Ramos, es el nombre de ella. Ella sí es de una de las aldeas de Ciguatepeque. Mi padre estaba ahí en el batallón de ingenieros, se conocieron y en ese momento ya mi papá se había divorciado de una primera relación. No al conocer el mensaje, pero no adventista, sino de otra congregación, decide él servir al Señor y se va hacia una zona de Olancho a poder erradicarse. Allá nazco yo. Sin embargo, ellos me asentaron siempre en Ciguatepeque porque consideraban que era el lugar donde prácticamente en algún momento iban a radicar. Él tenía sus propiedades por allá y todo lo demás.
En ese ambiente nazco yo, donde mi papá está sirviendo en otra denominación. Así que, por decirlo así, nazco en un hogar donde era cristiano. Cuando regresa a Ciguatepeque, porque dejó de hacer su obra allá en Olancho, pues ahí empiezan varias cosas. Principalmente en la parte económica tiene su dificultades él. Venía de tener su situación económica buena y estable, pero en ese momento en el que entra a la iglesia, empieza a servir y un par de decisiones ya personales de él afectan un poco la parte económica y comenzó en ese tiempo a perder sus propiedades. Prácticamente mi mamá, que tenía una herencia, se queda en su casa en Ciguatepeque y comienza él a tratar de empezar a luchar y a buscar por otros medios. Recuerden que lo único que él podía hacer antes era la parte militar, así que ahora empezar de nuevo. En ese entonces, pues, nos radicamos en Ciguatepeque. Yo siempre he dicho, soy originario de Ciguatepeque. A la actualidad somos 9 hermanos. Prácticamente venía uno tras otro. Mi papá siempre decía, llena tu aljaba de hijos. Esa era su mentalidad, ¿no? Somos 9 hermanos. Por fuera de la casa, pues, como se llama ese término, ¿no? Como se dice el término, tengo otros hermanos también. Que nos comunicamos, nos llevamos bien, tenemos una bonita relación, la verdad que sí. Entonces, comenzamos una parte un poco difícil, principalmente en la parte económica, porque habían bastantes hijos, no había un trabajo o un empleo fijo, por decir así, contar con algo. En eso comenzamos también a luchar. Mi madre, al ver la situación difícil económicamente, recuerdo yo, todavía recuerdo bien la edad, aproximadamente tenía los 5 a los 6 años, cuando mi mamá una tarde se le ocurre, dice, ¿y qué tal si hacemos ventas de comida? Así que hizo por ahí unas, es como un pan frito, nosotros le llamamos las macheteadas. Ya casi se ha perdido eso, y recuerdo que fue mi primer venta. Yo estaba chiquito, mi mamá le dijo a otro vecinito, eso fue en San Pedro Sula, un año que vivimos allá, vaya a vender con él. Y esa fue mi primera experiencia, entre 5 o 6 años aproximadamente. Desde entonces recuerdo que como se vendió, cada tarde mi mamá hacía algo, así que en la mañana a la escuela, cuando nos venimos a Ciguatepeque, porque solo fue un año en San Pedro Sula en el 91, para el 92 ya estábamos nuevamente en Ciguatepeque. Recuerdo que desde ese entonces comenzamos justamente algo que para mí fue muy importante. Para mí fue muy, muy importante, y porque tiene que ver con mi formación, con la fe, con mi conocimiento de la vida más que todo, y como yo he podido ver que nos ha guiado como familia. Así que al mismo tiempo que llevábamos el estudio en las mañanas, en la tarde vendíamos. Los fines de semana, cuando habían partidos cerca, en Ciguatepeque cerca tenemos el estadio de la casa, así que cuando había partido yo iba, le ponía ahí la carita de la carita de necesidad a los guardias de la puerta y me dejaban pasar. Iba, venía. Hambre, como dice. Sí. Y la verdad que si les contara, hay demasiados detalles ahí en la parte escolar, de lucha, de necesidad, porque mis hermanos seguían llegando. A los 6 años yo ya tenía 3 hermanos más, pero llegué a los 10, 12 años que todavía estaba dentro de la escuela, y seguían llegando, porque cada 2 años, estamos así literal, a cada 2 años, somos una marimbita, ¿no? Entonces, con la llegada de cada uno de ellos y con la parte económica, cada vez
la situación se volvía más difícil hasta el punto que muchas veces, pues, cuando ya estaba un poquito grandecito, recuerdo que la ropa que yo usaba era la de mi papá, ¿no? Así que ahora que veo fotografías, solo me quedan recuerdos esa parte, ¿no? Como dentro de muchas cosas que no voy a entrar en detalles de ella, pero sí les podría decir que Dios es el que nos ha ayudado, nos ha bendecido gracias al cuidado pues de Él, ha ido proveyendo y así fue como empezamos a crecer, trabajando y estudiando, porque esa era algo muy importante que mi mamá siempre nos decía, recuerdo, estudien. A veces los padres tienen un dicho, ¿no? No sé, en el caso suyo o en de los que nos están escuchando y viendo, decía, yo quiero que ustedes no sean como yo. Voy a hacer todo esfuerzo porque quiero que ustedes salgan adelante. Entonces, recuerdo que eso nos lo decía a cada momento mi mamá, ¿no? Así que así fue como comenzamos y posteriormente pues vino la secundaria, vino la adolescencia. En algún tiempo mi padre logró conseguir algún préstamo, se hipotecó la casa, puso un negocio. Recuerdo que como ya venía vendiendo cositas en la calle, lo acompañé a él posteriormente en ese negocio que lastimosamente no le fue bien, ¿verdad? No le fue bien, terminó quebrando y la hipoteca de la casa quedó prácticamente a punto de perderse la casa. Gracias a Dios no fue en un banco, sino que quedó a través de una persona que hizo el préstamo, que esa persona le agradecemos inmensamente. Esa persona sabe quién es y probablemente pueda ver este programa y sabe que vamos a reconocer eso toda la vida, siempre, porque nos esperó un tiempo bastante considerable y gracias a ello, pues de alguna manera mi mamá siempre tuvo esa casa donde podernos tener. Y cuando menciono bastante a mi mamá es porque llegó un tiempo donde nuestros padres pues se separaron lastimosamente. Así que el hogar de nosotros en la casa, aunque en la actualidad, por ejemplo, cuando tenemos eventos y nos logramos reunir, ahí está mi papá, está mi mamá, pero ellos se divorciaron hace un buen tiempo. Y gracias a Dios, pues mi mamá, recuerdo, se quedó con 8 hijos y todos estábamos pequeños. El mayor era yo. A propósito, yo soy el hermano mayor de todos esos 8. Recuerdo que más o menos yo tenía una edad aproximadamente los 15, 16 años cuando pues mi papá tuvo que salir de la ciudad. Y como hermano mayor yo sentí la responsabilidad que era mí. El hermano mayor siempre siente esa responsabilidad, aunque no le digan tuya es la responsabilidad, pero sí la sentía, ¿no? Así que por decirlo así, en mi vida yo tuve que madurar a una temprana edad. Hay muchas cosas que yo no pude disfrutar como cualquier otro niño sí lo disfruta. Ir al campo, por ejemplo, jugar pelota, estar en un equipo de fútbol, cuestiones así. Yo no tuve esa oportunidad, pero tampoco me arrepiento. También estoy contento porque eso fue parte de la formación que Dios tenía para mí y también para mis hermanos. Así que en eso pues continué. Ya les estoy hablando de mi adolescencia, ¿no? De la secundaria. Gracias a Dios, pues Dios nos dio la oportunidad de poder, digamos de esa manera, al menos en mi caso, desde segundo curso, que fue la edad en la cual yo ya tomé una decisión de decir, no, ya no voy a hacer una carga para mis padres, porque ya son bastantes los hijos que hay y les toca. Entonces, desde segundo curso a segundo ciclo, que estamos hablando 14 años aproximadamente, costeé mis estudios, mi ropa, zapatos, todo, cuadernos, lápices, todo lo que me pedían, me propuse y gracias a Dios pues eso me ayudó, ¿no? Y es desde esa época hasta la fecha, ¿no? Y una de las cosas que siempre propuse fue, voy a tratar de dedicarme a un negocio, porque recuerdan que esa es la formación que traía, ¿no? La parte de las ventas. Entonces
mi meta principal era tener un negocio, porque mi padre, cuando les digo que empezó un negocio por ahí, el cual quebró, fue en ventas de medicina popular, que a veces en los mercados se ponen, ¿no? Entonces vendíamos en la calle, recuerdo, en Ciguatepeque, en la calle principal. Y ahí hay muchas cosas, porque en esa época justamente es cuando, mientras estamos trabajando en esa parte, es cuando comienza a llegar el mensaje adventista a nuestra familia. Una de las cosas que sucedió justamente previo a que mis padres se separaran fue el mensaje adventista. Llegó ahí, lastimosamente pues el lugar no se pudo sostener, pero el mensaje quedó, gracias a Dios. Y tanto mis padres llegaron al mensaje, su servidor también. Recuerdo que un 26 de agosto de 1996, nunca voy a olvidar esa fecha, en la iglesia central de Ciguatepeque, nosotros nos bautizamos. El hermano que me sigue, que se llama Oster Mejía, su servidor y mis padres. En esa ocasión nos bautizamos. Y bueno, voy a dedicar un poquito de tiempo antes de continuar con la parte de la vida, ¿no? Para esta parte. Recuerdo que la formación que tenía, o al menos la concepción que yo tenía del adventismo previo a entregarnos a este mensaje, era lo que yo percibía de mi padre. Una persona pues que, como cualquier persona, ¿no? Tiene sus dificultades. Tuvieron sus dificultades ahí. Disculpas, pero gracias a Dios pues el mensaje pudo llegar y nos lo transmitieron. Lastimosamente, previo a ser adventistas, no teníamos de parte de mi padre, no era, por decirlo así, una concepción buena del adventismo, sino todo lo que se habla en el mundo evangélico de un adventista. Todo aquel que ha venido de una iglesia evangélica sabe a qué me refiero. El que es adventista... Díganlo la concepción, porque mire, muchos de nosotros tenemos la vivencia, pero no la compartimos, y a veces, y en este momento estamos llegando a ese tipo de auditorio. O sea, yo tengo muy claro lo que Dios está haciendo a través de la tecnología. Llegamos en este momento a adventistas y no adventistas. Y la concepción que se está mencionando la está teniendo en este momento alguien no adventista que está escuchando. Así es. Voy a mencionarla. Yo siempre he dicho, si hay una ventaja que tenemos los que venimos de otras iglesias a la iglesia adventista, es que sabemos el otro lado de la moneda. El que es un adventista de nacimiento muchas veces ignora la forma en cómo se ve desde afuera al adventismo. Por ejemplo, ahorita que les mencioné que mi papá tenía ese negocio ahí en el centro de Ciguatepeque, a 2 cuadras queda la iglesia adventista. El que va a Ciguatepeque sabe que está en el bulevar principal, la iglesia central. Entonces, 2 cuadras y media abajo, ahí nosotros nos colocábamos en la calle, éramos vendedores ambulantes. Y todos los sábados, cuando pasaban las familias adventistas, decía mi papá, ahí van los sabáticos. Entonces eso se quedó en mi mente, ¿no? Ahí van los que no comen los sábados, ahí van son los que duermen, eso solo cuentan las tejas en el sábado. Y mi papá era un líder de otra iglesia, ¿no? Incluso mi papá tenía un amigo adventista que cuando llegaba, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y miren qué casualidades de la vida, porque ese hermano, que les digo yo, es un pastor que estuvo poco tiempo dentro del ministerio, pero prácticamente él se radicó ahí en Ciguatepeque, y vea qué cosas tan de la vida, ¿no? Es hermano del hermano Nachito Molina, del que estábamos celebrando ayer los 100 años. Él se llama Carlos Molina, algunos lo han de conocer. Ahí en la iglesia central de Ciguatepeque, él ahí está y es líder. Así que él era su amigo, adventista de mucho tiempo, y siempre que pasaba lo saludaba y todo, pero cuando pasaban los adventistas los sábados, ahí van los que no comen el sábado, ahí van los que no comen cerdo, ahí van los que no
los que toman café, o sea, los prejuicios que hay. Y si hay algo que hace mucho daño para aquel que nos está viendo, que no es adventista, es que para mí que el mayor daño no es para el adventista, el mayor daño es para usted que tiene el prejuicio. Se lo dice alguien que lo vivió en carne propia, alguien que lo vivió en primera persona. Para uno mismo es el prejuicio. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que bajo esa experiencia que tuve en mi niñez, cuando empiezo a hablar acerca de este mensaje con nuevas personas, y principalmente si son personas de otras congregaciones, yo lo primero que le digo, mire hermano, yo quiero animarle en algo. Aparte todo prejuicio preconcebido que usted tenga en su mente, toda cosa que usted le han dicho acerca del adventismo, que son sabáticos, que no comen carne, que están bajo el pacto antiguo, que ellos guardan la ley de Moisés, que, ¿cómo se llama? Que solo ellos se van a salvar, etcétera, etcétera. O incluso relacionándose, por ejemplo, con la hermana White, ellos que su Dios es Helena de White y todo lo demás. Deje todos esos prejuicios porque le voy a decir una nueva. Nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Sí es cierto que tenemos un mensaje pro salud, pero usted no lo tiene que ver, por ejemplo, como desde el punto de vista que me están prohibiendo comer comidas. No, es que tenemos un cuerpo que es templo del Espíritu Santo y usted tiene que abstenerlo. A propósito, cuando usted se enferma y va de un médico, el médico le va a decir lo mismo que ya le dice un adventista, bajo el mensaje del régimen pro salud. Evite las carnes, coma saludablemente. Vean, ahora la gente está pagando nutricionistas, cuando dentro de la iglesia adventista tiene justamente todo un mensaje para ponerlo en práctica, ¿no? Solo para hacer mención. Entonces no es por prejuicio, no es que me prohíben, no es que están bajo un pacto antiguo. Así que todos esos son temas para poder meditar en ellos, y la verdad que esos prejuicios nos limitaron mucho de conocer el mensaje por un tiempo, hasta que no hubo de otra. Yo digo que fue una encerrona que Dios le hizo a mi papá, donde en ese tiempo justamente él quiebra en el negocio, tiene accidentes, empieza por acá, empieza por allá y llegó a una encerrona, yo le llamo de esa manera, hasta el punto que mi papá tuvo que prácticamente abrirse ya al mensaje adventista. No fue fácil porque él era estudioso de la Biblia, 20 años siendo evangélico, y recuerdo que este pastor, por ejemplo, le llegaba donde mi papá y le decía, mire hermano Chemita, estudiemos, porque Chema le dicen de cariño a mi papá. Estudiemos. Y la respuesta de mi padre era, mire hermano Carlos, ya tengo 20 años de ser evangélico, y si quiere yo más bien le puedo enseñar a usted. Vea usted la prepotencia, ¿verdad? Que a veces, no digo que en todos, pero que sí sucede en mucho del mundo evangélico con respecto al adventista. Y cuando nosotros entramos a la iglesia adventista, solo nos quedamos viendo así, y ahora yo me pongo así a reflexionar, wow, la verdad que había un gran mensaje tan amplio, en tanto conocimiento, que a veces por ignorancia o por el mismo prejuicio uno comete el pecado de decir, ya lo sé todo, y la verdad que estábamos, por decirlo así, ni en pañales, ante tanto que Dios tenía que darnos, ¿verdad? Entonces, aprovechando eso que se mencionaba, también nosotros como adventistas vamos a ese otro entorno, el prejuicio hacia las otras religiones, y en un momento no a la religión, sino que a la persona en sí que asiste a las iglesias, y eso con énfasis mucho con los que asisten a la iglesia católica. Como adventistas en un momento determinado caemos en el prejuicio que la gente de afuera tiene hacia nosotros de una manera radical, que debemos de erradicar, valga la redundancia, en nuestra forma de pensar y actuar hacia los principios y creencias de otras personas. Sí, profesor. Así es. Sí, la verdad que tenemos que tener bastante ese cuidado, ¿verdad? Yo, la verdad que desde que he estado en el ministerio, una de las cosas que he procurado justamente es tener una buena cercanía a las personas, principalmente de otras congregaciones
Yo siempre les trato de hermanos, aunque no estamos, digamos, en la misma fe o en la misma círculo de lo que creemos, pero es una forma de acercarnos a ellos también. No tenemos que verlos como algo alejado, porque ahí hay muchos que están en ese valle de la indecisión, que Dios les está llevando este mensaje, que fue lo que pasó con mi familia. Y es increíble, pues, porque, por ejemplo, mi familia, si a mi papá le dijeran, vas a tener un hijo pastor, pastor adventista, antes de serlo, yo le aseguro que, no sé, yo creo que le hubiera dado un ataque. Y le voy a decir un poco más todavía. Esto siempre lo digo porque al final, déjeme decirles, les conté que somos una familia numerosa, ¿no? Dentro de mi familia, de mis hermanos, hay 2 hermanos más que son pastores adventistas. Entonces que mi papá le dijeran, vas a tener 3 hermanos pastores. Pero aparte de ellos, les dije que tenía hermanos también fuera, ¿no? Solo por parte de padre. Y mi papá, y bueno, tengo 2 hermanos más, uno de ellos que ya se graduó, que es pastor adventista también, y otro que está estudiando para pastor. O sea que al final mi papá va a tener 5 pastores adventistas, ¿no? Una de las hijas casada con un pastor adventista en Guatemala. Vean ustedes, entonces yo creo que mi papá le hubiera dado un infarto previo a esa parte, pero la verdad que Dios nos ha ido guiando. Si me pusiera a contarles cómo fue ese proceso de llegar a la iglesia adventista, fue muy largo, pero solo lo resumo. Una de las cosas como pudo entrar el mensaje de nuestra familia fue a través de las profecías bíblicas. Mi papá, pues, cuando ya el pastor Carlos Molina no pudo entrar con la fe de Jesús u otros estudios, él le dijo, mire, fíjese que me están invitando, ya no le dijo, es de mi iglesia, me están invitando a conocer un poquito más acerca de tema de profecía. El pastor tuvo que ser astuto, ¿no? Porque el pastor prácticamente se hizo pasar como que no sabía. Y vamos y aprendamos los dos. Y en ese entonces lo que había en tecnología eran los VHS, recuerdan ustedes, ¿no? Esos cassettes grandes. Entonces ahí habían temas grabados sobre la marca de la bestia, la imagen de la bestia, todo lo que tiene que ver con profecía, ¿verdad? Relacionada con el tiempo del fin. Entonces a mi papá le encantó, y cuando empieza a hablar sobre la marca de la bestia, y eso sí fue terrible, porque ya ustedes saben a qué se refieren. No lo voy a decir aquí porque el público que me está escuchando necesita primero comprender paso a paso qué es, pero quiero aprovechar para decirles, si alguien tiene la curiosidad, pues tenemos dentro de la iglesia bastantes mensajes al respecto, y usted tiene el interés de poder aprender, pues hermano, vamos a tener que dar un número de teléfono, de repente el número de teléfono de planta de Estéreo Fe, ¿verdad? Para que pueda el público contactarse, o también está nuestros números personales si quieren aprender un poco más, y si la curiosidad queda en ustedes, pues pueden contactarnos, ¿verdad? Creo que el teléfono en Estéreo Fe siempre sigue siendo el mismo, 22 25 25 11, ¿no? Nunca se me olvide, de chiquito me aprendí ese número, ¿no? 22 25 25 11. Así que por ahí puede ser, o también si usted está a través de las redes sociales, deja los comentarios ahí. Nuestro hermano, el administrador de la página, nos puede contactar, ya sea a nosotros o cualquier otro pastor, dependiendo de la zona donde está. Volviendo a esta parte, entonces, a través de la profecía bíblica y bajo esa curiosidad y el aprendizaje, es como terminamos llegando a la iglesia adventista. Así que en mi caso, yo soy adventista desde la edad de 12 años. Y desde entonces, pues estamos en la iglesia, gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Sirviendo, porque entramos siendo líderes. Trabajaba, me gustó, recuerdo del primer sábado que me bauticé, lo primero que hice fue cerrar las ventanas. Me ha gustado servir bastante. Y para el siguiente sábado ya me dijeron los hermanos, ¿te gustaría ayudarnos como diáconos? Porque me vieron eso, ¿no? Entonces sí, claro, con mucho gusto. Entonces, no oficial, ¿verdad? No oficial, pero sí, desde el siguiente sábado ya yo entendí, mi tarea es abrir las ventanas y cerrar las ventanas. Así la entendí.
ya después ya fue oficialmente, llegó un momento en mi juventud que fue el subdirector de diáconos, subdirector del social de jóvenes. Me bauticé en la iglesia central de Ciguatepeque, pero después de un tiempo se estaba abriendo la iglesia en Santa Marta, un barrio ahí mismo en Ciguatepeque, nos pasaron para allá y allá terminamos de ejercer hasta los 18 años el trabajo dentro de la iglesia y apoyando en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, ahí llega. Entonces, a la par va la parte de la parte financiera de la familia, los retos, los hermanos, y al mismo a la par va la parte de la iglesia, hasta los 18 años, porque ahí es donde yo recibo el llamado para entrar al ministerio. No sé si quiere que diga algo de lo anterior o ya puedo pasar. No, a esa parte iba. O sea, ¿en qué momento? Porque pues, igual hemos aprovechado el tiempo al 100% en esta mañana con su testimonio. Y esa era la siguiente parte. ¿En qué momento usted siente ese llamado y el periodo de estudio hacia la parte de hasta graduarse de pastor? Bien, mi hermano. ¿Por qué forma parte de mí lo que siempre comento en la parte de la situación económica de la familia? Y no me da pena, la verdad, ni tampoco quiero hacerme víctima con eso, ¿no? Es porque tiene que ver con mi llamado al ministerio, tiene que ver con ello. Porque por una parte, yo viendo la condición económica de la familia y que estábamos a punto de perder la casa, por una hipoteca que había, mi mente me decía que yo tenía que dedicarme a lo que yo estaba aprendiendo, que eran los negocios. Y gracias a Dios, pues, le voy a decir que gracias a Dios me iba bien en los negocios. Recuerdo incluso el pastor Winston Simpson, perdón, que fue un pastor que me conoció bastante porque él fue pastor en Ciguatepeque. Cuando yo entré al ministerio me dice, vos, ¿qué andas haciendo aquí? Vos sos de los negocios, me dice. El pastor, ¿verdad? Lo aprecio, tenemos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra relación esa de miembro de la iglesia joven y pastor, ¿no? Entonces, por una parte yo quería apoyar la parte financiera porque como hermano mayor me sentía el responsable. Mis padres para ese entonces ya no estaban juntos, 17, 18 años, ya no estaban. Entonces, por otra parte, recuerdo un sábado, lo recuerdo muy bien, un sábado, eso fue como en el mes de febrero, marzo, ahorita, en este mes de marzo, entre el segundo o tercer sábado de marzo, por ahí fue. Recuerdo que llega a la iglesia de Santa Marta el pastor Denis Rodríguez, él era el presidente de la misión en aquel entonces. Y el pastor de distrito era el pastor Ever Oliva. Un saludo para ambos a propósito, ¿no? Entonces, recuerdo que el pastor Denis llegó y dice, vengo con un propósito, he andado en las iglesias de aquí de la zona, porque tengo una meta, estamos comenzando la escuela de teología, no sé si usted ha estado todos los años aquí, los últimos años, hubo un tiempo donde comenzó, por decirlo así, a reclutarse jóvenes y que estuvieron ahí en Comayagüela, en la Cuarta Avenida, viviendo en la casa de la hermana Esther Rodríguez, hermana del pastor Denis justamente. Y ahí comenzamos, ¿no? Entonces, él dice, hemos comenzado y ando reclutando jóvenes. Como yo era diácono, y estaba al frente justamente porque el pastor llegó antes de los diezmos y ofrendas y el pastor Ever Oliva le dio el púlpito de un solo, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que todos me quedaron viendo porque yo estaba enfrente, ¿no? La hermandad. Y lo primero que hice fue esto. No piensen en mí. Porque ya había salido yo del colegio, estaba estudiando ingeniería civil, que no sé ni por qué estaba en ingeniería civil. Estaba estudiando ingeniería civil, estaba trabajando en la parte de los negocios con el que en un tiempo fue nuestro rival en cuestión de negocios. Cuando mi papá quebró, entonces yo pasé a trabajar con él y gracias a Dios a esa persona, en ese tiempo que estuve trabajando con él, para gloria de Dios lo puedo decir,
se extendió, yo le calculo así, le saqué el cálculo, se extendió 4 veces más su negocio en esos 3, 4 años que estuve con él, y que el 90% del negocio lo manejaba yo. Así que imagínense ustedes, teníamos el éxito. Yo había visto expandirse hasta 4 veces más a él, y ya era un imperio prácticamente ahí en uno de los mercados de Ciguatepec, que él era el fuerte en esa parte. Entonces yo sabía, no era ignorante, que buena parte de eso, cerca del 80-90%, tenía que ver con, gracias a Dios, con mi trabajo, la honestidad con la que hacía el trabajo también. Y es que yo lo hacía de una manera pensando en el problema de mi familia, recuerdan ustedes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo dije, ok, yo voy a tratar bien a los clientes, me los voy a ganar muy bien, porque cuando yo monte mi negocio, yo pensaba a la edad de los, por mucho, 19, 20 años, en 1 o 2 años montar mi negocio. Entonces digo, los voy a tratar bien, porque una vez que ya monte mi negocio, estos van a ser mis clientes. Esa era mi mentalidad. Así que cuando el pastor llega ese sábado y dice eso, prácticamente sería lo primero que pasó por mi mente: no, jamás lo voy a hacer, porque no sé cuánto me van a pagar allá, no sé qué va a pasar con mi familia, soy el hermano mayor, el último, recuerdo que ahorita está estudiando en una década, gracias a Dios, tal vez tenía sus 4 años, era muy, muy pequeño. Entonces, no, por mi mente jamás pasaba a ser pastor. Sin embargo, déjeme decirle, aquí voy a poner un paréntesis: cuando era pequeño, sí recuerdo que de pequeño en otras iglesias evangélicas a mí me ponían a predicar, a participar, y recuerdo todavía 2, 3 expresiones de personas diferentes que decía: tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Entonces aquello resonaba en mi mente, ¿no? Pero cuando el pastor llega, recuerdo esas palabras, aunque me las habían dicho en otra iglesia, pero las recuerdo, ¿no? Entonces digo, no, Señor, esto jamás va a pasar, porque tú sabes que soy fiel en los diezmos y ofrendas, ya había hecho un pacto de fidelidad a Dios, gracias a Dios, en esa parte. Voy a la iglesia, tengo cargos en la iglesia, pero necesito dedicarme a algo que me pueda generar fondos económicos para salvar a mi familia y ayudar a mis hermanos a que se terminen de criar. Así que esa fue mi vida prácticamente en ese momento. Déjenme decirles que fue una lucha espiritual, porque al salir de la iglesia, la cosa se complicó más para mí en mis planes, porque en la salida nos llevamos bien con el pastor Ever Oliva, y estábamos ahí un par de amigos, uno de ellos es conocido, incluso Elías Molina, que él es cantante adventista, incluso aquí en Estéreo Fe se tiene la música de él. Recuerdo que estábamos afuera hablando Elías Molina, otro hermano de Guatepeque que se llama Iván Montúfar, estaba su servidor, y creo que había otro más que se llama ya se me olvidó. Bueno, avanzo en esa parte, y en eso va saliendo el pastor Denis Rodríguez, el presidente, y en lo que estamos conversando ahí con el pastor Ever Oliva y mis amigos, llama al pastor Ever Oliva al pastor Denis y le dice: Denis, vení para acá. Llega el pastor Denis y le dice: ajá, ¿qué pasó? Mira, dice que va a estudiar para pastor, refiriéndose a mi persona, ¿va? Y lo primero que le dije: no, pastor, no le creas, está mintiendo. Recuerdo que esa fue la primera expresión. Pero si hay algo que hizo el pastor Denis, que yo ya se lo he dicho a él y se lo agradezco, es que hizo algo que la verdad que fue lo que a mí al menos me quedó más en la mente, y fue no hacerme caso a mis palabras. El pastor Denis, cuando el pastor Ever Oliva le dijo: dice que va a ser para pastor, y yo no le había dicho nada, no habíamos tocado el tema para nada, me dice a mí: qué bueno vos, te felicito. Y en eso yo le estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero él no me presta atención, sino que me dice: es la mejor decisión que vos podés tomar. Mira, aquí está mi tarjeta, llámame para recibirte en Tegucigalpa. No le prestó atención a mis palabras. Y la verdad es que le dije al pastor: ok, pastor, vamos a hacer algo. Yo no he dicho que voy a hacer para pastor, no está en mis planes, pero sí le voy a prometer una cosa: voy a comenzar a orar. Yo a veces lo digo, no sé por qué dije eso, porque ahí comenzó esa lucha. Y estuve 2 semanas orando
una lucha espiritual, por una parte la parte mental que me decía, no, tu mundo son los negocios, tu familia está a punto de perder la casa, tus hermanos están pequeños, tú eres el responsable de ellos. Pero por otra parte empecé a sentir en mi corazón, ay, y si es esto lo que Dios quiere que yo haga. Entonces comenzó esa lucha, ¿no? Esa lucha espiritual, 2 semanas, hasta que una mañana no aguanté más y le dije al Señor, porque gracias a Dios desde una cierta edad yo aprendí a tener una confianza y una cercanía con el Señor, a hablarle incluso en ocasiones así, como que si estoy hablando con cualquier otra persona. Entonces le dije al Señor, ok, vamos a hacer algo, Señor. Mi corazón no aguanta, está en una tribulación. Te prometo algo, voy a intentar ser pastor, pero ya vas a ver, recuerdo, todavía esa oración la recuerdo muy bien, pero ya vas a ver que dentro de un mes aquí voy a estar de regreso, porque no es mi lugar. Entonces hablé con mi jefe, no me quería dejar soltar, y me dice, Esdras, este es tu mundo, tu familia necesita, él sabía la condición de mi familia, yo sé que vos podés tener un negocio, sacar adelante tu familia, tener dinero, de pastor no vas a tener nada, pueden perder la casa y todo lo demás. Yo le dije, mire, es un buen amigo. Le dije su nombre y le digo, mira, yo ya sé que no es eso, al mes yo voy a regresar, así que solo déjeme ir para sacar eso, ¿no? Entonces me dijo, está bien, aquí te espero. Ya llevamos 20 años y todavía no he regresado. Para hacerle esa mención, ¿no? Entonces, así fue como decidí, llamé al pastor Denis que me había dado la tarjeta y le digo, pastor, me presento el lunes. Y recuerdo que ya voy a cumplir, gracias a Dios, ya voy a cumplir 19 años de que entré al ministerio. Entré un 22 de abril, era lunes, 22 de abril del año 2002, cuando de 18 años, una tarde, salí de la casa, me despedí de mi madre, fui el primero de salir de la casa, ¿no? Y la primera despedida que fue, yo sé que fue dolorosa para mi mamá, para mí sigue siendo emocional todavía, porque desde entonces yo sabía, si yo salgo, es probable que nunca más vuelva a vivir a la casa, y así fue. Solo he ido a visitar a mi madre cuando me toca, a veces de vacaciones, o cuando fechas especiales, y nunca más volví a la casa. Pero no me arrepiento tampoco, porque le he dado desde ese entonces la vida al Señor. Siempre hemos tenido luchas. Déjeme decirle que en un tiempo, por ejemplo, yo me fui con esa mentalidad a estudiar, pero mi mentalidad era, ok, voy para calmar mi conciencia, para que el Señor vea que no es lo mío. Pero yo luché y luché para regresarme, ¿sabes? Yo luché y recuerdo que hubo como al tercer mes a punto de regresarme. La verdad que yo miraba a bastantes compañeros ahí, muy buenos, son amigos. Y yo dije, este tiene para pastor, este tiene para pastor. Yo los miraba y decía, este tiene para pastor. Al que menos miraba pastor era a mí. Yo era el que menos, porque no era lo que yo quería, porque mentalmente estaba en otra cosa, ¿no? Pero Dios me fue teniendo ahí. Luego me pasó a la primera experiencia de pastor de distrito, que fue en San Marcos de Colón, justamente donde estoy ahora. Yo fui pastor aquí hace el 2003, ya hace 18 años fui pastor acá. Joven completamente, cipote, tenía 18, 19 años. En mi vida, pues, mientras he estado en la formación, he tenido mis errores, he tenido mis cosas, he tenido el servicio que siempre me ha gustado, he tratado de hacer la voluntad de nuestro Dios. Incluso estando en San Marcos de Colón, a un año y medio de estar en el ministerio, yo todavía seguía pensando que el ministerio no era para mí. Cuando llegó un punto donde estuvimos casi la casa a punto de perderla, recuerdo que yo dije en cierta ocasión, con lo que me pagan a mí en el ministerio, jamás voy a ayudar a mi familia, mejor me voy. Hice un contacto en San Pedro Sula para ir a trabajar a una maquila y apliqué, déjeme decirle, me retiré del ministerio como un mes justo. Pero yo no pensaba retirarme solo un mes, yo pensaba retirarme ya permanentemente.
fui para aplicar en una maquila en San Pedro Sula, todavía recuerdo la CIP San José, y no apliqué para obreros, sino que apliqué para un cargo administrativo. Comenzamos 500 personas, recuerdo todavía ese proceso, y todavía recuerdo que fui quedando entre los 10, entre los 3, y dentro de esas personas el seleccionado fui yo para trabajar. Apliqué porque me decían que el trabajo era de lunes a viernes. Honestamente, yo nunca pensé violar el mandamiento del cuarto mandamiento, que es sobre el sábado. Pero recuerdo que antes de darme el trabajo, la última licenciada me dice, Esdras, bienvenido. Déjame decirte que tú eres el candidato para tener este cargo, un puesto administrativo. Yo había sacado cálculos, si tengo ese puesto, en 3 meses la hipoteca la sacamos de la casa. Y ahí sí puedo ayudar a mis hermanos a que estudien, a que crezcan, ayudarle a mi mamá. Entonces, pero como ven el currículo de uno, pero solo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo vas a hacer con el sábado? Porque veo que eres adventista. Entonces le digo, mire, me han informado que se trabaja de lunes a viernes, así que no va a haber ningún problema. Te voy a ser bien honesta, me dice. Sí es de lunes a viernes, pero cuando las producciones son bastante, y más al cargo que tú estás aplicando, es un cargo donde tienen que, antes de que se vayan contenedores, antes cuando salen producciones, tienen que estar seguros de que todo sale bien, así que tienes que quedarte mínimo 1 o 2 sábados al mes, lo más seguro más. Así que piénsalo bien. Aquella mujer pues me dejó pensando, porque para mí fue un balde de agua fría. Hasta ese momento, según yo, solo de lunes a viernes. Entonces, está bien, le digo, no, vamos a ver cómo hacemos. Yo pensando en que de repente no iba a trabajar, en que nunca saliera ese sábado, ¿no? Pero recuerdo que mi viaje más grande en cuestión de dudas y de pensamiento fue ese donde ella me dice, aquí está una carta para que vayas a Banco de Ficosa, te abran tu cuenta porque por ahí te vamos a pagar. Y aquí tienes un vale de ticket de comida, te vamos a dar comida para todo el mes. Ahí entonces como que yo quedo, Señor, y esto que viene de ti, o es Satanás que me está probando. Entonces salí de esa oficina teniendo en mis manos la carta para ser el empleado. Después de 500 que aplicamos, me subí a un rapidito de ahí de esa maquila hacia el centro, y en el centro tenía que tomar otra porque solo estaba abierta la de Mega, no recuerdo, Mega, un mall que está yendo a la Lima. Y recuerdo que en ese trayecto tomé la decisión más importante para mi vida, y fue serle fiel al Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, gracias porque tú me has mostrado de que puedo destacar o puedo hacer cosas en la vida. Gracias porque por la fe yo puedo creer que si me dedico a servirte a ti, tú te vas a encargar de mi familia. Así que en ese momento yo le dije, yo te voy a servir, Señor, donde tú quieras que yo esté, pero que no infrinja los mandamientos, ahí voy a estar. Esa misma noche llegué a Ciguatepeque, recuerdo, de San Pedro Sula. El pastor Denis estaba dando una campaña en la iglesia central. Llego yo a la campaña, y cuando el pastor Denis me mira, me llama y me dice, Esdras, ¿cómo estás, hombre? ¿Estás listo para volver al ministerio? Ustedes saben de dónde venía yo, ¿no? Él no lo sabía. Claro que sí, pastor. El lunes entro, otra vez. Entonces, así entré, y así es como yo me di cuenta de que Dios no me quería donde yo quería estar, sino que Dios me quería donde Él quería estar. Y yo le dije al Señor, está bien, Señor, te voy a servir, pero tú te encargas de mis hermanos, te encargas de la hipoteca de la casa, te encargas del estudio de mis hermanos, te encargas de toda nuestra familia. Y yo les puedo decir, desde ese entonces, el ministerio del pastor Esdras Mejía no ha sido el ministerio de él, sino el ministerio de Dios. Porque al final no he sido yo el que he querido ser pastor. Dios sabe
y algunos amigos que me conocen saben muy bien, yo nunca quise ser pastor, pero una cosa sí quise y es agradar a Dios. Entonces estoy aquí no porque soy bueno, no porque tengo mis habilidades, no porque soy destacado en algo, sino porque Dios aquí me quiere tener. Y si hay algo que puedo hacer para la gloria de Dios y para el avance de su obra, pues es porque Dios así lo quiere. Y desde entonces no tengo, podría decirlo así, gracias a Dios, dificultad con nada en lo que se refiere, por ejemplo, a los objetivos dentro del ministerio, los blancos. No he tenido dificultad en lo que se refiere a muchas cosas, porque yo sé que hice ese trato con el Señor. Tú te encargas de mi familia y yo hago tu voluntad. Así que desde entonces, déjeme decirle que desde entonces tuve una visión diferente, porque mi primer visión del ministerio fue la previa a esa parte. Después de esa parte fue muy diferente. Entonces, aquí estamos sirviéndole al Señor. Ya después de eso ya han pasado 17 años y gracias a Dios desde el 2002, que fue mi primera experiencia en el ministerio, pues aquí estamos y hemos andado por varias partes. Terminé de estudiar en la universidad, me terminé de graduar en el 2008. Y he tenido el privilegio de conocer y participar en la iglesia de muchas maneras. Así que eso es lo que puedo contarles, ¿verdad? De mi vida, mi hermano. Y aparte, para casi concluir, estamos con el tiempo justo para 3 minutos más antes de la oración final. La parte familiar suya, ya pastor, se casa, hay algo de la parte en 3 minutos a este momento. Sí, claro. Todo lo personal. Muy bien. Para el año, a mi esposa, la que ahora es mi esposa, yo la conocí cuando fui pastor aquí en San Marcos de Colón. Así que ahorita estoy en la casa de los suegros. Okay. A mi esposa la conocí cuando ella era joven. Perdimos la comunicación durante un tiempo, lógicamente, cuando yo ya andaba en otros lados. Cuando fui a estudiar a Costa Rica, pues igual perdimos esa comunicación. Después, cuando ya vino el tiempo en el cual yo sentí la necesidad de casarme, porque antes pues tuve mis relaciones, ¿no? Pero no sentía todavía esa necesidad en sí de tan profunda de casarme. Sí lo quería, pero estaba en ese proceso. Cuando ya tomé la decisión, digo, no, hoy sí, me voy a casar. Entonces ahí fue donde contacté a quien ahora es mi esposa, empezamos a conversar. Así que yo ya la conocía previo, sabía quién era ella. Ella también estaba soltera en ese momento, así que comenzamos a retomar la relación y en el año 2016, 2013, en el año 2013 nos decidimos casarnos. Gracias a Dios, desde entonces estamos casados, vamos a cumplir ya 7 años de casados. Tenemos un precioso hijo como fruto de nuestra relación, se llama Nabil Josué, va a cumplir 5 añitos, o mejor dicho, ya los cumplió, perdón, ahorita en el mes de febrero cumplió 5 años, y mi esposa es sanmarqueña, ella se llama Maura Martínez, Maura Leticia Martínez, más conocida como Mauri, por cariño así le decimos, y mi hijo que se llama Nabil Josué. Entonces, gracias a Dios desde entonces, estamos casados y los últimos años pues juntos hemos desarrollado este ministerio como familia pastoral, la familia Mejía Martínez. Amén, amén, pastor. Impresionante testimonio, gracias por compartir esas etapas de su vida, porque como mencionamos, este programa no trata de ensalzar a la persona, sino ver el caminar con Dios desde la infancia, cómo Dios va guiando hasta este momento su vida. Hemos tenido la oportunidad también preciosa de ver en vivo, aquellos que están a través de Facebook Live, el amanecer con Cristo. Nosotros amanecimos más temprano, empezó la luz del sol a salir más aquí en Tegucigalpa, luego usted, y estamos viendo que hemos tenido esa bendición. Pastor, por favor, ténganos la oración intercesora por esas peticiones que hay en el corazón de las personas que están sintonizando la radio y las diferentes plataformas, de esa necesidad que solamente Dios
puede obrar el milagro. Por favor, para despedir el programa. ¿Cómo no? Antes de la oración, solo déjeme decirle a los que nos están viendo y escuchando, hermanos, la verdad que una persona me hizo la pregunta esta semana: ¿cómo descubro cuál es la voluntad de Dios? Le digo, mira, lo que yo te puedo responder es con respecto a mi experiencia. Si Dios te va cerrando las puertas por un lado, Él te las va a abrir por otro. Entonces tú sigue esas puertas que Él te las va abriendo. Lógicamente, para eso tú tienes que orar, tú tienes que pedirle y tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios quiera, aunque tú no estés dispuesto. Así que ponte en las manos de Dios, órale al Señor, que Dios te va a ir mostrando. Si estás a punto de tomar una decisión y no sabes si es la correcta, pídele a Dios que te cierre las puertas por donde Él no quiere que tú andes y que te abra aquellas puertas por donde Él quiere que tú estés, porque de esa manera, si tú sigues los caminos de Dios, lo que Él quiere para tu vida, vas a estar feliz. De lo contrario, nunca lo estarás. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la bondad de la vida, por tus bendiciones y tus cuidados. Gracias por este amanecer que nos das. Gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia de Estéreo Fe. Bendice por favor a cada uno de los que nos están escuchando. Guárdales en el hueco de tu mano. Permite, Señor, que la vida que tú has guiado de cada persona, porque no dudamos que cada uno de nosotros nos guía de diferentes maneras, que pueda ser siempre bajo la dirección de tu Santo Espíritu, que estemos dispuestos siempre a hacer tu voluntad, que nunca pueda ser la nuestra, Señor, y que nos abras las puertas por donde tú quieras, que podamos encaminar nuestro rumbo y cierres aquellas puertas por las que no quieres que pasemos. Ayúdanos a escuchar tu voz y ayúdanos también para poder seguir esa voz. Oramos por las necesidades, por las aflicciones, por las peticiones que hay entre las personas que nos están escuchando. Tú las conoces muy bien. En tus manos las colocamos para que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos. Bendice a mi hermano Elvin, su ministerio, en sus programas que realiza, en su vida, su familia, sus hijos a la distancia. Guárdales siempre con integridad y con tu bendición. Al comenzar las horas de este día, queremos hacerlo siempre con tu compañía. Guárdanos, por favor, y acompáñanos en todo lo que vayamos a hacer. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuevamente, gracias, pastor, por habernos acompañado, por abrir su corazón y compartir con nosotros su testimonio de vida. Que el Señor le bendiga y le guarde a usted y a su familia y su ministerio especialmente. Amén. Bien, amigos. Feliz día para todos. Feliz día. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa del día de hoy, con la invitación y con el deseo de que abra su corazón a Cristo, para que sea partícipe de ese deseo que hay en nuestro corazón, que todos aquellos que están sintonizando este programa, en aquel día cuando Cristo venga, podamos decir juntos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y viviremos con Él por la eternidad. Que el Señor les bendiga y les guarde hoy y siempre. A continuación, el Club de Oración. Oscureció temprano, la noche se alargó. Señor, me siento solo, busco tu atención. Solo quiero alabarte en medio del dolor. Jesús, te necesito, escucha por favor. Estoy mirando al cielo, te entrego mi canción. Jesús, me estás mirando y dame